nuestro buen Dios y Padre eterno, te adoramos, te exaltamos, te agradecemos por darnos un día más de vida, una oportunidad más de estar congregados en tu nombre. Realmente es una gran bendición, realmente es un gran privilegio el poder estar hoy reunidos en tu nombre, Señor. Tú conoces nuestros pensamientos, aún la intención de nuestro corazón, los anhelos, nuestros planes y propósitos, todo lo conoces, Señor. Pero el anhelo principal de nuestra alma es exaltar tu nombre, Señor. El anhelo que tenemos es glorificar tu nombre, Dios, que tu nombre sea exaltado y poder vivir cada día más para ti y menos para este mundo, amado Dios. En esta mañana rogamos que tu palabra que va a ser expuesta sea de mucha edificación y de mucha bendición para cada uno de nosotros, amado Dios, que podamos salir ahora de este lugar muy bendecidos por tu palabra y que salgamos diciendo cuán grande es nuestro Dios, cuán maravilloso es nuestro Dios, cuán bueno es nuestro Dios. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Salir diciendo de este lugar, Señor, y recordar que esta semana, si tú no la das, Señor, es una semana que tú nos das, pero que sea aprovechada para glorificar y exaltar tu nombre. Oramos por todos los hermanos de la congregación, por quizás aquellos que no han podido venir por diferentes circunstancias, Señor, oramos por ellos, amado Señor. Oramos también por aquellos que han de venir, aquellas personas que van a ser salvas por tu gracia, Señor. Oramos por aquellos aunque no conocemos, pero que creemos que por fe, Señor, serán añadidos a esta iglesia local. Y gracias por todo ello, Señor. Muy bendecidos quedamos en tu nombre. En Cristo hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hemos estado, más bien, el domingo pasado comenzamos una serie de predicaciones acerca del Evangelio según San Mateo. El propósito de este estudio del Evangelio según San Mateo es que el nombre del Señor, como siempre, sea glorificado y que sea el Señor dándonos la capacidad, el privilegio y la claridad de predicar su Evangelio con el objetivo de que muchas personas puedan ser salvas por medio de la predicación del Evangelio. Así que si usted conoce a alguien, lo puede invitar para que participe de estas predicaciones. Yo sé que en el nombre del Señor Dios puede orar en esa persona para salvación de su alma. Comenzamos el domingo pasado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, comenzamos con la genealogía de nuestro Señor. No sé si de pronto se acuerdan, poco de nombres que leímos, pero que todo tiene un propósito muy importante en la Escritura. Dice el apóstol Pablo que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda es inspirada por Dios. Hoy nos ocuparemos del Evangelio según San Mateo, pero en el nacimiento de nuestro Señor. Esto está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, del versículo 18 al versículo 25. Ahí estaremos predicando en esta mañana. Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 25. Vamos a leer, mis hermanos, que dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas concebir a María tu mujer, recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor
por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. El nacimiento de una persona es un acontecimiento único y maravilloso. De hecho, como congregación, hace poco una hermana dio a luz a su hija. Aquí está el papá, a la hermana Jenny. Hace ya unos días concibió y dio a luz a Belén. Y otra hermana también está ya en sus últimas, por decirlo así. Ya prontamente veremos, Dios mediante, a Nehemías en la congregación. ¿Qué tal ese acontecimiento? Un nacimiento trae alegría, trae gozo, trae regocijo, trae alegría a la familia, a los conocidos. Todos quieren ver, conocer y alegrarse también con ese ser que ha nacido. En la Biblia aparecen muchos nacimientos, por decirlo de esta manera. Uno, por ejemplo, muy particular fue el de Isaac. ¿Se acuerdan? Abraham ya era un anciano y su esposa Sara era estéril y concebió, tuvo a Isaac a los 90 años, de una manera milagrosa. También otro acontecimiento parecido fue el de Sansón. Su papá Manoa y su madre eran estériles, y el Señor también permitió que Sansón pues viniera a este mundo y fuera ese juez de Israel. También Samuel, ¿se acuerdan? Manoa y Ana, su esposa. Ana era estéril y, Manoa se llamaba el papá de Samuel, Elcana. Ahora me acuerdo, Elcana. Su madre era estéril y el Señor le permitió concebir. También otro muy particular fue el nacimiento de Juan el Bautista. También concibieron en su vejez. Son acontecimientos históricos pero milagrosos que el Señor le permitió estas personas de la Biblia nacer de una manera especial y milagrosa. Pero ninguna se compara con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna se compara. De hecho, el título que le puse a la predicación es muy sencillo: el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nacimiento de nuestro Señor, el cual es bastante importante. O sea, no es cualquier acontecimiento o no fue cualquier nacimiento, no, fue el nacimiento de nuestro Señor. Y estaré tocando dos puntos de este pasaje que hemos leído. El primero es un nacimiento sobrenatural y el segundo es un propósito divino. Miramos y nos deja la Escritura registrado cómo nació nuestro Señor, cómo ya desde antes se había anunciado cómo nacería y cómo se cumplió perfectamente lo que el Señor había anunciado por medio de sus profetas. Esto lo podemos ver más adelante, miraremos cómo lo anunció Dios en Isaías. Pero primero nos ocuparemos del versículo 18. El primer punto es el nacimiento sobrenatural. Dice el versículo 18: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. Ese es un dato no menor, el cual es muy importante. Dice que estaban desposados, pero que no estaban juntos. Es que la cultura judía es muy diferente a la nuestra. En ese tiempo habían diferentes pasos para que un matrimonio llegase, digámoslo así, a feliz término, ¿cierto? Digamos que habían 3 pasos en la antigüedad para que una persona llegase a su boda. 3 pasos. El primer paso era los padres que escogían a su pareja. En el tiempo del Señor no era como hoy en día,
que dos personas se conocen, encuentran cierta química y entonces ya hagamos los novios y se juntan y todo eso. No, en ese tiempo era muy diferente. En el tiempo del Señor, los papás escogían el esposo de sus hijos. Y era como una especie, llamémoslo así, entre comillas, como de negociación. De hecho, había un intermediario en el momento del matrimonio. De hecho, desde pequeños, muchas familias escogían ya con quién se iban a casar sus hijos. Pasaba también en su tiempo. Entonces, el primer paso era que los papás escogían a sus hijos. O en otro caso también, el hijo le decía al papá: papá, me interesa tal muchacha. El papá hablaba con el papá de la muchacha y le decía: mi hijo está interesado en la suya, ¿qué hacemos? ¿Cómo cuadramos? Por decirlo en términos antioqueños, ¿cómo cuadramos? Entonces había cierta negociación entre los dos papás y decían: listo, el negocio está cerrado. Listo, vamos a hacerlo. Entonces ya se conocían, después ya se conocían de anterioridad, se conocían y ya empezaba el proceso del matrimonio, ¿cierto? El primer paso era la escogencia de los padres. El segundo paso era el desposorio o el compromiso. Ya había una relación, digamos que más formal, pero el desposorio se demoraba un año. Era un año de espera, en el cual estas dos personas ya tenían un contrato, un compromiso legal, pero tenían que esperar un año hasta llegar a la boda. Y en ese año escasamente se veían, se dice que no tenían mucho contacto, que no mantenían como los novios hoy en día, todos los días en la casa de la mamá. Ese tiempo era muy diferente, entonces quizás se hablaban, pero no era una relación como la de hoy en día, era muy diferente. Se daba un año, pero ya se tenía por sentado de que había un compromiso formal y que ese compromiso se podía diluir o dañar, y eso tendría que ser por medio de una carta de divorcio. O sea, ya había un compromiso formal. Y ya el tercer paso ya era la boda, con todo lo que llevaba pues en su tiempo, toda la fiesta, toda la preparación, hasta podíamos hacer varios días porque era un matrimonio en el pueblo de Israel. En el caso que nos está narrando Mateo, estaba en el tiempo del desposorio. En el tiempo del desposorio, ¿cierto? Ahí estaba, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. Y ese que se juntasen quiere decir antes que se fueran a vivir juntos dentro del matrimonio y tuviesen relaciones sexuales. Eso quiere decir el texto. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Bueno, infamar es una palabra compuesta, sin fama, o no quiso exponerla públicamente. ¿Qué tal? Usted en un momento de compromiso está esperando un año para poderse casar y estar con su esposa, y resulta que ésta le dice: estoy en embarazo. ¿Qué tal? Sería muy duro, muy doloroso. ¿Qué pasa por la mente de uno? Pues me engañó, teníamos un compromiso. Aparte, no solamente eso, era el problema más bien que tenía según la ley. Bueno, llamémoslo problema, no, llamémoslo según la ley, que decía que eso era adulterio. Y las mujeres que cometían adulterio en Israel, el castigo era la pena de muerte por apedreamiento. Aunque también podría haber, dicen los historiadores, que una separación o que un divorcio secreto, digámoslo así, con 3 testigos, pero después se darían cuenta de que esta mujer estaba en embarazo y no sería de José, aparte de lo que pensarían de José. Mire, este se iba a casar y la mujer lo engañó. Podría decir públicamente: mire, mi esposa me engañó, a los papás, a los amigos, porque sería quitarse como un peso de encima. Decir, fue ella, no yo. Tranquilamente podría sacarse limpio y lavarse las manos y decir: bueno,
ella fue la que me engañó, ella me falló, mire, una mujer tan mala, una mujer como es que estando en este momento y me va a fallar. Quizás eso pasó por la mente de José. Lo maravilloso es que Mateo nos muestra esta parte, pero Lucas nos amplía completamente la escena de qué fue lo que pasó. Porque uno se quedaría con esto, bueno, ¿qué pasaría? Lo maravilloso de la Biblia es que tenemos 4 evangelios, 3 sinópticos, y nos amplía un poco más y nos enseña qué fue lo que pasó con María y este nacimiento milagroso de nuestro Señor. Y yo quiero que tengamos presente esta mañana estas dos escenas. Mirar estas dos partes. Mira, vamos a ver a Mateo cómo lo describe y Lucas cómo lo amplía. Y me parece que es algo sumamente importante, porque es el nacimiento de nuestro Salvador, de nuestro Señor, de aquel Dios que se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Les invito para que vaya al Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo de Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 26. Evangelio de Lucas 1, 26, dice de la siguiente manera: el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Aquí está diciendo ¿qué mes? ¿El 6º mes de qué? Podría preguntarse uno. Así que el 6º mes, como que no tiene relación si lo vemos desde ahí, pero viene de un contexto de hablar también de un acontecimiento milagroso, y es la concepción del embarazo de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Viene de ese contexto. Entonces dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Han escuchado eso? Conoce bastante este texto, muy mencionado, pues que realmente eso no fue cualquier acontecimiento. Este es un acontecimiento que solamente cabe en la mente de Dios. ¿Cómo es que una virgen va a concebir? O sea, ¿en qué mente humana va a caber eso? ¿O en qué mente humana va a caber todo lo que Dios ha hecho en su magnificencia? Cuando vemos la Escritura, vemos los hechos milagrosos de un Dios todopoderoso, que por nuestra mente no cabe ni la más mínima capacidad de ver la grandeza de Dios. Hermano, no fue cualquier acontecimiento. Fue la concepción más maravillosa y milagrosa que se registra en la tierra y está en la Escritura, el nacimiento o la concepción de una virgen. Dice entonces el versículo 29, mas ella cuando lo vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿No le parece eso maravilloso? Al leer esta parte de la Escritura, yo personalmente me conmuevo. ¿Cómo Dios obró de una manera tan maravillosa? ¿Cómo no pudo
venir el Señor por concepción de hombre, porque la semilla del pecado estaría en él. No podría ser salvador del mundo, porque tenemos esa naturaleza pecaminosa, la cual pasó desde Adán por todos los hombres. Digamos que este acontecimiento como que salta en la historia. O sea, no pasa desapercibido. No fue un nacimiento, o sea, este es un nacimiento único, o sea, ninguno como este. No recuerdo el dato. ¿Cuántas personas han pasado por esta tierra? No sé cuál es el dato. Millones y millones han pasado por esta tierra y todos los seres humanos hemos nacido de la misma manera. O sea, por un hombre y por una mujer. Pero nuestro Señor no fue así. No podía ser así. Pero al contrario, no podría ser el Salvador del mundo. Él fue concebido sin pecado. El Señor vivió sin pecado. El Señor fue a la cruz sin cometer ningún pecado. Fue santo, santo, santo y perfecto santo. Aquí dice acerca del reinado, ese fue el perfecto rey que no pecó en ninguna manera. Por eso Él puede ser llamado el Salvador de nuestras almas. Y eso me parece maravilloso, cómo comienza la Biblia narrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y cómo obró milagrosamente en el vientre de esta mujer María, que María no es corredentora con Cristo, María no participa de la salvación, María es un medio que Dios usa para que el Salvador de este mundo viniese a salvarnos a nosotros. Aprovecho para decir, María, como dicen los católicos, María no es siempre virgen, como rezan los católicos, no es siempre virgen. María, dice la Biblia, lo miraremos quizá más adelante, como ella tuvo también más hijos, y es que no es pecado tener hijos, y no es pecado el matrimonio, pero María fue esa mujer que halló gracia delante de Dios. No perfecta, pero sí quizás una mujer bastante piadosa, sí, bastante piadosa para dar gracia y que su vientre sea usado para venir. El Señor fue un acontecimiento glorioso. María esperaba en su humanidad casarse con José, tener muchos hijos. No esperaba que le aconteciese eso, pero en la providencia de Dios sí. El Señor cambió su vida por completo de esta manera, igual que la cambió también con nosotros. Esperábamos del Señor una salvación tan grande, pero Dios en su misericordia nos quiso salvar. Mi hermano, esto relata el nacimiento de nuestro Señor. Y fue así. Si alguien me preguntase, hábleme del Señor, de su Dios, ¿por dónde podríamos comenzar también? Por su nacimiento. Y vamos a ver dentro de un momento cómo este nacimiento fue profetizado 700 años antes, cómo se cumplió y cómo desde Génesis 3:15 nos es dada una promesa acerca de un Salvador, de un Mesías, Cristo, que tendría que venir, nacer como hombre, vivir como hombre, morir como hombre, y levantarse y resucitar de los muertos para traernos salvación y vida eterna. Que nos muestra esta parte del Evangelio según San Mateo del nacimiento del Señor y de quizás el problema que tuvo José con María, de la cual ya estaba desposado. Ya lo vimos hace un momento difícil que nos puede pasar también en la vida, y cómo Dios cambia las circunstancias. Cómo el Señor en su providencia divina mueve sus fichas de una manera sobrenatural, pero también perfecta. Y cuando Dios obra de esta manera, todo lo que hace es bueno. Todo ayuda para bien. Esto pasó con José y con María. Y como dije hace un momento, Él no quiso infamarla. El versículo 20 dice, Mateo 18:20 dice, y pensando Él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José,
hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Qué tal esa noticia? ¿Qué tal como el Señor consuela a José? Y oh, sorpresa, le dice, no tengas temor, José, porque tu esposa María ha concebido del Espíritu Santo. Quizá no era fácil de creer para José, pero sigue el relato bíblico que dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre como Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice que es engendrado ¿de quién? Del Espíritu Santo. Lucas también nos amplió un poco acerca de este acontecimiento y le invito para que vaya por favor al Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 39. Lucas 1, 39. Dice la Sagrada Escritura, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Pero quiero devolverme un momento, ¿quién era esta Elizabeth? Por favor, ahí en Lucas capítulo 1, versículo 36, dice, he aquí tu parienta Elizabeth. ¿Quién? Tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. El encuentro de dos mujeres que habían visto un acontecimiento milagroso en sus vidas. Aquí hay muchas mamás, no sé, pero yo creo que la mayoría de mamás que están acá, cuando se dieron cuenta que estaban en embarazo, ¿qué tal ese momento? De alegría, de asombro, espero que no de tristeza. En el caso de Elizabeth, lo recibió de una manera gozosa. Era una mujer estéril. Las mujeres en ese tiempo estériles, bueno, dicen que Dios se había olvidado de ellas porque no habían podido concebir y atribuían obviamente los milagros 100%, el nacimiento 100% a Dios. O sea, si está estéril es porque Dios no quiere que tengamos hijos. Y si me da hijos, soy bienaventurada. Las mujeres que no concebían hijos en el tiempo, ese tiempo del Señor, eran mujeres como muy censuradas. Porque podrían pensar las personas, ¿quién sabe esta qué hizo o qué hicieron sus padres para que no pudiese tener hijos? O sea, no es bienaventurada. Vivían quizás con mucha tristeza. Pero ¿cómo es que después de tantos años Dios les concede tener hijos? Y algo maravilloso es que a pesar de la edad, Dios les concedía tener hijos y tal parece, bueno, no aparece el trabajo de parto, pero tal parece que su nacimiento fue también aún dirigido por el Señor, aún en su vejez. La alegría, el gozo. Entonces dice el versículo 39, en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Este es un encuentro maravilloso, ¿no le parece? Historia, los acontecimientos, los embarazos milagrosos, el Espíritu Santo ahí en esta reunión, como él dice, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, dice el versículo, como la llamó, el versículo 43 dice, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Las mamás saben más que nosotros. Entendemos que los niños, bueno, en el vientre se mueven bastante. Pero ¿cómo sería este acontecimiento? Que aún Elizabeth se dio cuenta de que el bebé había saltado, pero de alegría.
Estaba llena del Espíritu Santo ella, el bebé saltó de alegría por esta visita, este encuentro en el vientre de estos dos seres que después se conocerían más adelante. Juan el Bautista sería el que prepararía el camino del Señor, también profetizado de Isaías. A continuación sigue lo que se llama el Magnificat, creo que se denomina así, la oración de María. La oración maravillosa que eleva a María a Dios por el acontecimiento milagroso que habían tenido. Y yo creo que lo leamos, me parece muy bonita esta oración que hace María. Versículo 47. Y mi espíritu se regocija ¿en quién? ¿Quién está diciendo eso? María. Y María necesitó un Dios Salvador. Y confirmo, María no es corredentora con Cristo, no lo es. María fue una mujer muy piadosa que Dios usó, pero que no participó en nada en la salvación. Y aprovecho para decir, María no es omnipresente, como pretenden muchos creer, que le oran a la Virgen María para que les ayude, para que les consuele, porque es la madre del Señor que está al lado de Él, que es la madre de Dios. No, María no es omnipresente, ni omnipotente, ni omnisciente. María fue una mujer sujeta a esta vida como cualquier hombre. Desde Adán hasta ese tiempo, todos los hombres hemos pasado por el pecado, hemos nacido bajo la consecuencia del pecado, menos Jesús. Pero María también nació con esta condición pecaminosa. Y también necesito también un Salvador. Entonces dice el versículo 47, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. ¿Cómo se consideraba María? Una esclava del Señor. He aquí la sierva del Señor. No se creía con autoridad porque su vientre había sido prestado para el Señor Jesús, no se consideraba con más autoridad, se consideraba como una sierva o como una esclava del Señor. Dice el versículo, continúa diciendo, pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada, ¿quiénes? Todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos. Exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes. A los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia y para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después volvió a su casa. Lo que podemos observar en lo que María nos registra Lucas es que era una mujer también que amaba profundamente y conocía también profundamente al Señor. Esta oración es una oración de una mujer que realmente amaba y tenía presente al Señor en su vida. Como todo creyente, también debe tener presente al Señor en su vida. ¿Cómo Dios usó a esta mujer, mi hermano, para este acontecimiento milagroso? Pero vamos a Mateo, por favor. El versículo 21, Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Segundo punto es el propósito divino. ¿A qué vino el Señor? Simplemente como una historia muy bonita. Sencillamente como, qué bueno, nació Jesús de manera milagrosa. ¿Para eso fue? No, el propósito era salvar. Desde el comienzo era ese, salvar. Y tomaré 3 subpuntos de este versículo. Y el primero es, Él salvará. Hermanos, el Señor salva. No vino a intentar salvar a los pecadores. No vino a ver si de pronto, Él vino a salvar. Punto. O sea, no es algo a medias. No es algo como que vamos a ver si de pronto se da,
si de pronto la persona quiere, si de pronto se anima, de pronto está simpatizando y de pronto alcanza. No, no es así. Él vino ¿a qué? A salvar y punto. O sea, la salvación no es a medias. Aquí es donde, bueno, no lo diremos hoy, lo ampliaremos hoy, pero aquí es donde decimos Dios da la salvación, no viene del hombre. Él vino a salvar, no a medio salvar. Y el que él salva, punto, lo salvó. Lo salvó. No hay términos medios, no hay matices grises en la salvación. No es que, ay, qué miedo, el Salvador vino y me salvó, pero ¿qué voy a hacer porque voy a perder mi salvación? La salvación no se pierde. Ven, es tajante, pero así es. Y podemos mirarlo doctrinalmente, que la salvación no se pierde. Aquel que Dios salvó, lo salvó. No porque desde pequeño decía, no, es que yo desde pequeñito buscaba tanto de Dios. Yo era monaguillo, yo era acólito, yo siempre fui inclinado a Dios. No es por eso, como muchos pretenden decir, yo desde pequeño buscaba, yo era muy religioso. No, independiente de eso, era una persona pecadora y caída. Dios lo salvó. Mi hermano, algo maravilloso de todo esto es que nos da completa seguridad de la salvación. Estoy seguro de ello. No hay temor a equivocarme, volver atrás. Claro, erramos, claro que sí. Somos humanos y la idea es no hacerlo, porque duele el alma cuando se erra o cuando se peca, duele, pero el que Dios salvó, salvó. Como dice San Juan en el capítulo 10 de su Evangelio, mis ovejas oyen mi voz, ellas me siguen y yo les doy vida eterna, que es de Dios, que el Señor salvó por su gracia y por su misericordia. Ahora, la salvación no se pierde porque entonces sería por obras. Si se pierde, entonces yo la cuido por obras para conservarla. Es el temor de muchas personas. Es el temor de personas con que, bueno, aún hablamos y nos dice, ay no, ¿qué voy a hacer? Es que si fallo entonces pierdo. La idea es que no falles porque eso no agrada al Señor y afecta a tu alma, te duele tu corazón, te aleja del Señor. Es muy malo, o sea, es cierto, pecar es lo peor, que lastimosamente podemos a veces errar. Pero muchos piensan que entonces su salvación está en juego. No está en juego. No está en juego. El Señor en su misericordia nos salva y nos da a su Espíritu Santo, el cual nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y en el creyente está ese Espíritu Santo que trae esa convicción de pecado. Y aunque tenga muchas dificultades y aunque aparentemente esté en un tiempo bastante difícil, mi hermano, el Espíritu Santo que habita en el creyente le convencerá. Será quien le redarguya para que éste vuelva al camino. De lo contrario, mi hermano, el que no tenga esto estará completamente perdido. El que es salvo, Él lo salvó y le dio al Espíritu Santo. Hermanos, Él vino a salvar. Y si tú eres salvo, es la obra más maravillosa que una persona pueda experimentar, tener y vivir, la salvación de su alma. Es un acontecimiento único. Es un acontecimiento el cual no tiene comparación con nada en esta tierra. La salvación trae gozo al alma, no trae otra cosa, trae un gozo completo, un gozo permanente, una alegría en el corazón. La persona es completamente cambiada porque ha nacido de Dios, porque ha nacido de nuevo. No, Él vino a salvar. Y aquel hermano que sea salvo no tenga temor de ello, al contrario, agradezca a Dios. Eso nos motivará antes a buscar más del Señor. Hay quien dice que el que considera esta doctrina de que la salvación no se pierde, nos induce a pecar, al contrario, nos evita de pecar. Antes queremos agradar más al Señor, antes queremos gozarnos más al agradar al Señor. Entonces lo primero, hermano, Él vino a salvar.
Lo segundo es que Él salvará a su pueblo. Dice el versículo 21, porque Él salvará ¿a quién? A su pueblo. Bueno, ¿y quién es su pueblo? ¿Por qué no a todos? ¿Por qué Él no murió por todos? ¿Por qué solamente por su pueblo? ¿Quiénes son entonces su pueblo? ¿Quiénes son parte de su pueblo? ¿Solamente los judíos? ¿Solamente esta parte de ese lugar en la tierra de Judea? No. Su pueblo son aquellos que han creído en Él, que han sido salvos por su gracia, que viven para Dios, que su vida está rendida al Señor Jesucristo, aquellos que han sido comprados a precio de sangre, aquellos que han sido rescatados de este mundo por la misericordia y la gracia del Señor. Hay muchos textos de la salvación, pero quiero leer solamente dos rápidamente en Romanos, uno bastante conocido, pero creo que es importante que lo tengamos presente. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Si nos quedamos solamente con esta parte del texto, aplicaría a toda la humanidad, ¿cierto? Mire que los que aman a Dios, y yo amo a Dios, y yo amo a Dios, porque Dios está en boca de muchas personas, así no sean creyentes en Cristo verdaderamente. Yo amo a Dios, es que yo creo en Dios, es que Dios, entonces este texto, donde va, aplicaría a todos. Leámoslo nuevamente. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es, ¿a quiénes? A los que conforme a su propósito son para todos. No. En estos días escuchábamos, una persona bastante famosa, un cantante, hablar de que Dios tiene que ser inclusivo, de que Dios tiene que incluir y ser inclusivo. Bueno, y aún critica un salmo, ¿cierto? Y todo, alguien vio el video, Salmo 91, que dice que matará, que por qué va a matar a 1000 y que a 10,000, que Dios es exclusivo, que Dios tiene que ser inclusivo, que abrazar, que seguir. No, Dios vino a salvar. ¿A quiénes? Muy duro, pero a los que Él quiso. ¿Por qué éramos buenos? No, por su misericordia. No merecíamos ser salvos y a pesar de Dios nos salvó. Dios es malo porque nos salva. No, Dios sigue siendo bueno y misericordioso. Él nos salvó y Él salva. Entonces dice el versículo, son llamados, versículo 29, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Por eso la salvación es un acontecimiento, mi hermano, único. Es un proceso de regeneración total y completo, que Dios obra en un corazón para salvarlo, para cambiarlo, para convertirlo a Él, por su gracia y por su misericordia. Hay quienes critican a Dios y dicen que entonces porque Dios no es justo y no salva a toda la humanidad. Algunas herejías en los primeros siglos, el marcionismo dice que el Dios del Antiguo Testamento es malo y el Dios del Nuevo Testamento es bueno. Y hacía la división y hacía la diferencia de dos dioses. El Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento es malo porque envía juicios, porque permite guerras y violencias, y que el Dios del Nuevo Testamento es bueno. Y así quieren pensar muchas personas. No, Dios es Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, digamos que es sombra del Nuevo Testamento y se complementan perfectamente. Dios vino a salvar a aquellos que antes predestinó. Y si tú eres uno de ellos, mi hermano, siéntase profundamente agradecido con el Señor. La salvación es personal, recordemos. Quizás algún familiar no quiera o no reciba o aún esté en contra de nuestra fe. No podemos forzar a nadie para que sea salvo, a nadie. Y oramos a Dios para que con amor y paciencia sigamos esta carrera.
Alguien se podrá preguntar, Dios, ¿por qué no salva a mi hija? Si yo creo en el Señor, ¿o por qué no salva a mi hijo? No, eso solamente está en la providencia del Señor. El creyente tiene que seguir su camino y su carrera en Cristo, a pesar de y con amor de todos. Algunos familiares quizás no van a compartir o no van a ser salvos. Quisiéramos todos. Quisiera que mucha familia mía fuese salva, pero no es así. Solamente está en la providencia del Señor. Hermanos, entonces Él salvará a su pueblo. Y tercero, Él nos salvará de nuestros pecados. Dice el texto, versículo 21, lo leo completamente. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No está diciendo, Él nos salva sino de. Él nos salva con nuestros pecados, no, Él nos salva de nuestros pecados. Vino a quitar ese problema de nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no nos esclaviza. Ya no nos domina, ya no es nuestro amo, ya no estamos llenos de cadenas por causa del pecado. No, el Señor quitó esa maldición de nosotros. Ya el pecado no se enseñorea de nosotros, al contrario. Ya no se enseñorea. Ya al contrario, el Señor nos hizo libres de esa maldición del pecado. Y es motivo de alegría. Es un motivo de gran gozo para nuestras almas. Antes éramos esclavos, ahora somos libres. Antes nuestra conciencia estaba cauterizada y, como dice el apóstol Pablo, éramos hijos de pecado, éramos hijos de maldición, éramos hijos del diablo. Eso lo dice la Biblia, ¿cierto? Éramos hijos de condenación, sujetos a la condenación eterna. Pero el Señor Jesús, en el momento que menos esperábamos, en su misericordia obró en nuestros corazones. ¿Y cómo lo hizo? La verdad, ¿podría yo decirlo? No sé. Pero sí decir como el ciego en Juan capítulo 9, cuando le preguntaron a los fariseos, ¿y qué fue lo que pasó con usted? Le preguntaron al ciego y el ciego dijo, no sé. Pero una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora puedo ver. Esa fue la respuesta. ¿Cómo lo sé? Podríamos decir nosotros del Señor, ¿cómo? No sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo un esclavo del pecado, ahora ya no lo soy. Teniendo una mente llena de maldad y de cosas malas, ahora ya no. Ahora nuestra mente ya no está una vida pecadora, al contrario, nuestra mente está una vida en el Señor. No una vida llena de pensamientos oscuros y turbios, no. Pero nuestra mente es una mente también redimida por la sangre de Cristo, que nos lleva a pensar correctamente en Él. No somos esclavos ni de la mente, ni de los ojos, ni de la boca, ni del cuerpo, no. Él nos libertó de esa maldición del pecado y ahora caminamos libres. Levantamos nuestra mirada y decimos, Señor, muchas gracias por haberme salvado, aunque sujeto a esta carne y aunque erro regularmente, pero ya mi vida no es esclava del pecado. Es más, cuando una persona creyente siente que le falla al Señor, le pide perdón. No todos los días, de muchas maneras. Señor, perdóname porque hoy he sido perezoso. Señor, perdóname porque hoy he hecho esto incorrecto. Perdóname, Señor, porque no hice lo que... Perdóname. Digamos que es una vida de arrepentimiento constante de un creyente. Lo que antes no sucedía. Anteriormente, una vida sin el Señor, se pecaba y se hacía lo malo y no había un grado de arrepentimiento, de pronto de remordimiento, de arrepentimiento no. Un creyente ahora vive una vida arrepentida, una vida humillada al Señor, y que es lo mejor que nos pueda pasar. Hermanos, el propósito de todo esto es que Él vino a salvarnos de su misma ira, de la condenación eterna, del infierno eterno. Él vino a redimirnos de esta maldición que teníamos y ahora podemos cantar gozosamente que el Señor es nuestro Dios y nuestro Salvador. Todo esto aconteció por amor.
Todo esto sucedió porque Dios nos amó con amor eterno. E hizo un proceso milagroso y maravilloso para que un día como hoy tuviésemos conciencia de lo que ocurrió hace poco más de 2000 años. El Salvador vino a este mundo. El versículo 22 del Evangelio según San Mateo entonces también nos dice: todo esto aconteció, ¿para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. Eso está en Isaías 7:14. Isaías da varias profecías acerca del nacimiento de nuestro Señor, acerca de la vida y muerte también de nuestro Señor. Y como dije al principio, mi hermano, por la mente de ninguna mujer pasaría, ni de ningún hombre, que alguien naciese o que concebiese o que tuviese un hijo en su virginidad, ¿cierto? Entendemos el término, obviamente. Virgen significa que una mujer no ha conocido o no se ha acostado con ningún hombre, que se ha conservado pura y que en este caso nacería de una virgen. Ese es un acontecimiento milagroso que traducido es Dios con nosotros. Ese Dios que nos visitó, ese Dios que se acercó a nosotros, mi hermano. Lucas también narra el nacimiento del Señor. Yo quiero que lo leamos también, por favor. Lucas capítulo 2, versículo 1. Lucas 2:1 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fue ¿qué? ¿Cómo así que empadronado? Término raro. Fue censado, ¿cierto? Eso lo hacían regularmente el emperador, pero se dio en este caso con el ánimo también monetario y económico para mirar las ciudades y posiblemente mirar cómo estaba el tema de los impuestos. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Aquí también se cumple la profecía, ¿cierto? Versículo 5, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz un hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para él en el mesón. Digamos que aquí ya nos narra Lucas ese momento o ese nacimiento de nuestro Señor, el acontecimiento no fácil que le tocó también a María y a José andar de una región a otra ya en vísperas del nacimiento de su hijo. No le fue nada fácil, no entraremos en detalles de regiones ni lo que pasaba, pero sí podemos mirar cómo no le fue fácil llegar a este lugar. Y cuando llegó al lugar, en el momento del parto, no se encontró lugar para que ella estuviese en un lugar más cómodo, ¿no? ¿Dónde estuvo? En el pesebre, ¿cierto? ¿Será que Dios se había olvidado de ellos? ¿Será que el Señor quería incomodarlos simplemente para que estuviesen mal? No. Esto se dio milagrosamente para saber que Dios es soberano y que en cualquier condición Dios puede obrar, no importando cuál sea la situación, el Señor cumple siempre su propósito. Es como el creyente, no siempre te va a ir bien, hermano. Es que soy un hijo de Dios, ¿por qué me va mal? No pensemos eso. ¿Por qué nos va mal? Porque humanamente somos malos. Pero el Señor en su misericordia nos permite cambiar muchas veces lo bueno en no tan bueno. Y ahí sí cumplimos nosotros su propósito, ¿cierto? Nació en un pesebre, pero a continuación muestra Lucas cómo fue ese momento glorioso del nacimiento del Señor. Cómo no nació el Señor en el palacio de Herodes, cómo no nació con la mejor partera de su tiempo, no, nació en un lugar humilde, en un pesebre.
pero un acontecimiento único también en la historia. Y vamos a ver rápidamente qué fue lo que pasó después del nacimiento. San Lucas 2:8 dice, Lucas 2:8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Otra vez, ¿quiénes son ahí presentes? Los ángeles del Señor, un acontecimiento maravilloso. Versículo 10, pero el ángel les dijo, no temáis, otra vez, no tengan temor, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy os ha nacido en la ciudad de David, ¿un qué? Un Salvador, que es ¿quién? Cristo el Señor. Un acontecimiento único a los pastores. Hoy nos ha nacido un Salvador. Hoy ha nacido el Mesías, Cristo. Hoy nació el Señor, dice el versículo 12, esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios, lleno de alabanza el nacimiento de nuestro Señor. Versículo 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditando en su corazón, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Mis amados hermanos, nació nuestro Señor hace más de 2000 años. Hoy día, gracias a este acontecimiento, estamos tú y yo en este lugar. No es diciembre 24 para hablar de esto. El Señor no nació, recordemos, no nació en diciembre, se celebra en diciembre su nacimiento, pero lo importante es el hecho. De hecho, prontamente viene la llamada Semana Santa, ¿cierto? Viene en abril, donde el Señor ya es la semana de la pasión. Aquí estamos hablando acerca de su nacimiento. Y para ir terminando, versículo 24. Y despertando, Mateo 1:24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz un hijo primogénito, a su primogénito, y lo puso por nombre Jesús. Este texto, ¿qué nos quiere decir? No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Primero, que José recibió a su mujer y la respetó hasta el nacimiento del Señor, ¿cierto? Ya quizá, algunos dicen que quizá ya fue la boda, quizás después de esto pudo haber pasado porque ya estaba con José. Y lo segundo es que no la conoció hasta que nació el Señor. Y este conocer es que no se acostó con ella o no tuvo relaciones sexuales con ella. Esto para muchos es chocante. Decir esto para muchos es chocante, o sea, les duele decir que María tuvo más hijos. La pregunta, ¿María tuvo más hijos? Sí. ¿Está en la Biblia? Claro que sí. Argumentan los católicos romanos que dicen que cuando aparece la palabra hermanos se refería a sus hermanos en la fe, pero en ninguna manera los evangelios definen discípulos, fariseos, hermanos y hermanas de Jesús como tal. La madre de Jesús se define a cada cual según lo que es. No hablan hermanos en términos generales, en ninguna manera. De hecho, aparecen los nombres de los hermanos. Después los vamos a mirar, que aparece más adelante. Tuvo, creo que 5 hermanos y 3 hermanas, si no estoy mal.
María fue bienaventurada en su tiempo al tener tantos hijos. Entonces no es pecado que María tuvo hijos, el matrimonio no es pecado, al contrario, dice el libro de Hebreos, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. El matrimonio trae honra al hombre, no al contrario. María se casó con José, María vivió con José, María tuvo hijos de José y el Señor tuvo hermanos medios. Entonces, mi hermano, ese es el acontecimiento y el nacimiento de nuestro Señor. Ahora, hay un nacimiento también maravilloso, como lo narra Juan. El Señor Jesús nació milagrosamente. Yo quiero que leamos Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Evangelio según San Juan 1, 12 y 13, que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿A quiénes? Aquellos que han creído en Cristo el Señor. Aquellos que se han arrepentido verdaderamente de sus pecados. Aquellos que andan en vida nueva son nacidos del Espíritu. Mis hermanos, así como el Señor nació del Espíritu Santo, así usted y yo también, les recuerdo, hemos nacido también del Espíritu Santo. Se nos ha sido dado ese Espíritu Santo para nacer de nuevo, para nacer de Dios. Entonces dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mi hermano, tú has nacido de nuevo. Tú has nacido de Dios. Tú eres nueva criatura. Es un milagro maravilloso. Es algo único. Como dije ahorita, es algo único, mi hermano. Damos gracias a Dios porque hemos nacido de Él. Hemos nacido del Espíritu. De hecho, 2 Corintios 5, 17, que está a mis espaldas, lo confirma. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas que viejas. Mi hermano, no viva de un pasado, no viva de un pasado horrible o terrible, viva de un presente en Cristo. Viva del hoy en Cristo. Y agradezca a Dios por todo lo que tiene. Si solamente cambiásemos un poquito, bueno, yo creo que al menos mucho, ¿cierto? Esa mentalidad de no agradecer a ser más agradecidos por lo que Él nos había hecho con nosotros, seríamos mucho más felices, hermanos. Más bien veamos la misericordia del Señor. Esta vida a veces es muy complicada por tantas situaciones, pero cuando levantamos nuestra mirada a Él y decimos, gracias Señor, aun por lo malo, nuestro pensamiento cambia por completo. Hermanos, somos hijos de Dios. Somos nacidos del Espíritu Santo. Él nos ha cambiado por completo y nos ha hecho, mis hermanos, nuevas criaturas. De lo contrario, lo que leímos hoy sería una fantasía. Lo que leímos hoy para alguien sin el Señor, como dice el apóstol Pablo, para muchos es locura. Para muchos es simplemente historia. Pero para un creyente, esto es lo más maravilloso. Esto es vida. Esta es la palabra de Dios. Esto es lo que nos corresponde a nosotros por su gracia y por su misericordia, no por merecimientos humanos. Mi amado hermano, hemos sido muy afortunados por haber sido nacidos de nuevo, por tener un Salvador como Jesús. Esta mañana vamos a orar y darle gracias al Señor. Darle gracias por su misericordia, por su bondad, por su fidelidad. Le pido para que se ponga de pie, mi hermano, y oremos un momento al Señor. Señor, en esta mañana oramos, muy agradecidos contigo.
hemos leído tu palabra. Gracias por darnos a conocer esta historia bíblica de este acontecimiento milagroso y de dónde viene también nuestra salvación, de dónde viene nuestra salvación, de dónde viene nuestro Salvador, y a que vino ese Salvador. Vino a transformar nuestras vidas y nuestras almas. Vino a traer conversión completa a nosotros, Señor. Y en esta mañana, Señor, como iglesia, oro también y oramos como hijos tuyos, Señor. Padre, si algún hermano en este lugar junto ha caído, Señor, de alguna manera y ha fallado, Señor, rogamos que fortalezca su alma, Señor. Trae consuelo a su vida, Señor. Trae ánimo, amado Señor. Tú conoces el anhelo y la intención de cada corazón. Y muchas gracias por haber traído salvación a nuestras almas. Has cambiado por completo, Señor, como dice el salmista, nuestra tristeza en alegría, nuestro lamento en baile. Has cambiado por completo, Señor. Permítenos, como dice el apóstol Pablo, que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados o iluminados para comprender cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Que andemos conforme a ti y no conforme a este mundo, a esta humanidad. Que andemos conforme a tu palabra, Señor. Honrando y glorificando tu nombre, Señor. Antes siendo agradecidos y no ser al contrario, Señor. Gracias por la vida. Gracias por la salud. Gracias por la familia. Gracias por la provisión. Pero gracias por la salvación. Porque por gracia hemos sido salvos. Y hemos sido rescatados de este mundo caído y perverso para ser luz y sal en medio de esta generación, amado Señor. Gracias te damos, amado Dios. Oramos por nuestros hermanos, oramos aún por la familia nuestra, Señor, que en tu misericordia y en tu voluntad está salvarlos. Úsanos para ser también un medio, Señor amado, que por medio de la predicación puedan escuchar tu palabra y alcanzar este regalo maravilloso que es la salvación del alma. Te adoramos, amado Señor, te exaltamos en esta preciosa mañana, te adoramos tu nombre. En Cristo hemos orado. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.